dar lectura al comunicado que hemos preparado para hoy. 1. Comunico que el proceso eclesiástico canónico del sacerdote José Adonai Chicas Campos, acusado de abuso sexual de menores, ha concluido y que en dicho proceso el mencionado sacerdote fue encontrado culpable, por lo que ha sido dimitido del estado clerical. 2. Queremos expresar a nuestros hermanos migrantes, una vez más, todo nuestro apoyo y nuestra total solidaridad. Ha conmovido y consternado al mundo la impresionante fotografía de aquellos 2 salvadoreños, el padre con su hijita de casi 2 años, Óscar Martínez y Valeria, respectivamente, quienes se ahogaron al intentar cruzar el río Bravo, buscando un mejor porvenir. Son un símbolo del sufrimiento de nuestros hermanos migrantes, de su fragilidad y de su carencia de protección. Pedimos a nuestras autoridades políticas de Estado necesarias para defender de la mejor manera los derechos de nuestros hermanos migrantes. Trabajemos todos para que, primero Dios, nuestro país pueda en un futuro próximo resolver sus problemas de violencia y de injusticia social, para que no se vean más salvadoreños obligados a migrar. 3. El domingo pasado, hace 2 domingos, solemnidad de Corpus Christi, bendijimos el Museo de Monseñor Romero, ubicado en la cripta de nuestra catedral. Agradecemos a todas las personas devotas de Monseñor Romero que con su generosidad han hecho posible tan hermoso proyecto. Dios les pagará con creces. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Y quedamos a su disposición para las preguntas que quieran hacer, ya sea sobre algún punto de los que hemos tratado o de lo que ustedes deseen. A continuación, damos paso al espacio de preguntas. La primera está a cargo de Mayra Aparicio, de Canal 12. Buenos días. Yo quisiera hablar o que me hablara un poco sobre el tema de los desaparecidos. Sabemos que es una problemática que hay en el país y quisiera que usted me diera la postura de parte de la Iglesia Católica o cuál sería el llamado que le haría a las autoridades para dar respuesta a la población o a aquellas familias que han sido víctimas de algún familiar desaparecido. El caso de los desaparecidos es muy sensible para nosotros, es una preocupación muy grande y es parte de la situación de violencia que vivimos, porque por desgracia generalmente los desaparecidos también han sido asesinados, en muchos casos, en otros no, pero por supuesto que es preocupante y que es necesario aclarar eso. Es el tema de la impunidad. No puede quedar impune ningún crimen. Y si hay un desaparecido, pues con mayor razón se tiene que esclarecer. El tormento de los familiares es todavía mayor que cuando por lo menos tienen la oportunidad de dar sepultura a sus víctimas. Pero cuando ni siquiera eso, entonces es mayor la herida, el sufrimiento de aquellos papás que no vuelven a ver sus hijos. Por eso vale la pena así que las autoridades se empleen totalmente para que ningún caso
quede en la penumbra, sino que se aclare. Si fue un asesinato, pues que se aclare y que además se lleve a la justicia. Si ha sido alguien que está secuestrado, pues lo mismo. Y si es por algún otro motivo que desapareció, pues también. Ahora con la comunicación social habría que localizarlo. Tenemos más medios para hacerlo, gracias a Dios. Ojalá que se preocupe mucho la autoridad por avanzar en este aspecto también. Arzobispo, buenos días. Quiero consultarle para que nos pueda brindar una primera valoración del plan de seguridad que se está implementando, la primera fase y esta segunda fase que tiene que ver con implementación de políticas de Estado, como usted estaba mencionando en esta oportunidad en el caso de la migración, de que se mejoren las condiciones, sobre todo en las comunidades. Hemos tenido la oportunidad de acompañar a los ministros en algunas de las comunidades que carecen de los principales servicios básicos, pero que también ha generado algún cierto de conflicto entre los tres poderes del Estado, sobre todo en la primera fase cuando fueron trasladados reos en una fase de emergencia, y que esto ha tenido algún efecto también con los aplicadores de justicia, en el sentido de que no llegaban a las sentencias. En fin, nos gustaría conocer su opinión. Sí, muchas gracias. Vean, en verdad el tema de la violencia es el que más preocupa a la sociedad salvadoreña. Lo sabemos por todos los estudios que se hacen, por todas las encuestas que se pasan. El pueblo está muy preocupado y es el tema más sensible. Cuando el señor presidente de la República aborda este tema con tanta celeridad, como decía, y con tanta preocupación, el pueblo se complace, se llena de esperanza, y es interesante ver cómo ha subido el rating, diríamos, el número de porcentaje, ya un 80 o más por ciento de personas que aceptan al nuevo gobierno y están de acuerdo con él, precisamente por estas políticas. Ahora, ciertamente que no es fácil, y que la primera fase haya sido la de perseguir el crimen organizado, y la segunda sea ofrecer desarrollo y caminos de superación a las personas, nos parece muy bien. Nosotros lo veníamos diciendo aquí, en este mismo lugar, este servidor, en repetidas veces. Hemos dicho que son las dos formas de combatir la violencia, y que esas zonas de mayor violencia no es que sean violentas, sino que sufren la violencia, porque las personas que ahí habitan son muy buenas y sufren mucho. Son zonas muy pobres y olvidadas. Ver que el gobierno está preocupado y que se queda allí, no solo llega para tomarse las fotos, sino que se quedan allí con la comunidad y con planes de desarrollo y con todo el esfuerzo para que esa comunidad se supere, pues eso nos alegra mucho. Y nosotros sí quisiéramos, no solo como algunos han dicho, dar un voto de duda, yo digo más bien dar un voto de buena fe, creer en este esfuerzo, y más allá de quién lo esté proponiendo. Yo haría un llamado más bien a la sociedad en pleno, a que nos unamos en un objetivo común, en favor del pueblo. El pueblo se unificó y está apoyando esos esfuerzos. Basta ver las redes sociales y todas las expresiones del pueblo. Entonces, si hay un grupo por ahí político o autoridades que no estén de acuerdo porque les parece que esto quizás no convenga políticamente, ¿okay? Pues qué lástima, porque la preocupación tiene que ser el pueblo. Hay un antiguo adagio latino muy sabio que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Vox populi, vox Dei. Vox populi, vox Dei. Eso es, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y es verdad, porque Dios vive en el pueblo y se manifiesta en el pueblo.
y ver a un pueblo deseoso de la paz y ansioso porque se resuelvan sus problemas. Y entonces, qué bueno que se le apoye. Nosotros estamos totalmente a favor, nos faltaba más, a favor de la paz. Ahora, no negamos que hay problemas, que hay dificultades, que hay que hacer acomodos, que hay que también posiblemente tocar el aspecto jurídico en el sentido de acomodarlo a esta nueva situación, hacer mayores esfuerzos. Pero enhorabuena si esto es para resolver el gran problema que tenemos. Ya basta de tantos asesinatos, no pueden haber más muertes, no pueden haber más desaparecidos, como se decía hace un momento, no puede haber más migración forzada, es inconcebible, es inhumano. Entonces, este es el deseo del pueblo. Nosotros estamos con las personas y escuchamos lo que las personas dicen. Entonces, yo no me voy a meter a la discusión técnica que puedan hacer otros en un nivel legislativo o un nivel jurídico, pero pienso que si hay buena voluntad, podía hacerse un esfuerzo también en los otros poderes del Estado para que se unifiquen los esfuerzos y así podamos sacar adelante la nación. Ya es tiempo, ya después de 50 años de violencia, es tiempo que demos el paso hacia la paz. Y para dar ese paso tenemos que unirnos. Y ahí es la buena voluntad para ceder posiblemente a los propios puntos de vista y sin importar quién lo propone, si aquello da resultado, pues enhorabuena. Yo querría expresar esto para bien de todos y yo sé que nada es perfecto, que también habrá cosas que tienen que mejorarse, pero me parece que el esfuerzo que se está haciendo es en buena voluntad y que si todos lo apoyamos y si ese esfuerzo se vuelve el esfuerzo de la nación, va a producir efecto. Arzobispo, en esta imagen que usted menciona que dio la vuelta al mundo de Óscar y Valeria Martínez, ¿qué tipo de política sugeriría el arzobispado o la Iglesia Católica, tomando en cuenta también que el Papa ha hecho en más de una ocasión referencia a este tema de la migración y sobre el trato o el maltrato que reciben aquellas personas que buscan mejorar sus condiciones de vida porque los países no prestan las condiciones necesarias de empleo o de economía a sus familias? Entonces, no sé si puede profundizarnos más sobre esa imagen o conocer un poco también qué le causó a usted ver esa imagen. Como iglesia estamos siempre a favor de los migrantes, en definitiva. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos pobres y son personas buenas. No salen ellos de sus casas para delinquir, no son delincuentes, son personas honestas, personas buenas, que salen porque quieren superar su situación de pobreza y a los lugares donde lleguen van a hacer el bien, en definitiva. Entonces, nosotros como iglesia estamos siempre abogando por sus derechos. No es justo que se les maltrate, no es justo que se les asesine por el camino, que se les despoje de sus bienes y que se les atropelle de mil maneras, vulnerando todos sus derechos. Eso no es posible. Y entonces tienen que haber políticas de Estado que defiendan esos derechos. Ante Estados Unidos mismo deben ser defendidos los migrantes, pero también en el paso, a lo largo del camino. Sabemos que hay tantas personas buenas que les tienden la mano y qué bien. Yo siempre digo que lo que las personas hacen por los migrantes es el cumplimiento del capítulo 25 de San Mateo, donde el Señor dice, fui forastero y me hospedasteis, estuve sin techo y me hospedasteis, sediento, hambriento, me diste de beber, de comer, desnudo y me vestisteis. Aquí se cumple plenamente todas las obras de misericordia que se sugieren en el capítulo 25 de San Mateo, en el migrante se dan. Y hay ángeles en el camino que han ayudado y siguen ayudando a las personas. Pero por desdicha hay políticas
que son no solo indiferentes, sino contra los migrantes. Y nosotros que somos un país que desdichadamente nuestros conciudadanos tienen que migrar, entonces nuestra política estatal tiene que ser en favor de los migrantes, en defensa de sus derechos. La historia nos va a juzgar y la violación a los derechos humanos pues siempre va a ser una voz que estará sintiéndose y a medida que pase el tiempo denunciará todavía a mayor nivel, como decir, se elevará el volumen de esa voz. Es urgente que demos pasos para defender los derechos de nuestros hermanos y que como pueblo también nosotros seamos sensibles y estemos con los brazos abiertos para nuestros hermanos que salen como para los que vuelven también. Eso diría yo. Ahora, qué impresión me dio ver los cuerpos de estos dos hermanos nuestros, jóvenes, o sea, uno en plena juventud y la niña que aún no cumplía 2 años. Es espantoso. Es una fotografía que no solo conmueve, sino que rompe el corazón, ¿no? Que tiene que hacernos pensar mucho y sacar nuestros mejores sentimientos. Es inhumano que nuestros migrantes mueran así y queden abandonados a la orilla del río. Eso no puede ser, porque son personas buenas, como he dicho, que no van a hacer mal a nadie, sino por el contrario, van a ofrecer su trabajo y su vida en beneficio de todos. Imagínese usted una niña que no cumple 2 años. ¿Qué maldad hay en esa criatura? Es un ángel de Dios, como decimos, un angelito, que se le ciega todo su futuro. Se cierra su paso y incluso pierde la vida. Y así su papá también, un joven de 25 años. Es desgarrador. A mí me dolió el corazón ver esa fotografía. Y pensé que si fuera único caso, pues lamentable, pero pasaría. Pero esa fotografía no puede pasar, esa imagen no puede pasar, porque por desdicha se repite. Es un símbolo, digo yo, de todos los que han muerto. Y ojalá me equivoque, pero tristemente puede pensarse en los que van a morir todavía. Eso no puede ser, no es humano. Tiene que haber disposiciones de parte de los países, de los distintos países que toca la migración, como el Papa lo ha dicho. Tiene que haber una actitud cristiana y humana, de brazos abiertos y extendidos para acoger a nuestros hermanos. Pero nosotros, con mayor razón, estamos obligados necesariamente a estar unidos en este momento de crisis, de dolor, solidarios con nuestros hermanos. Yo le voy a decir una cosa, que cuando la sociedad se solidariza y busca el bien de los más pobres y necesitados, la sociedad crece, se llena de nobleza y es bendecida de Dios. Cuando no nos importan nuestros hermanos, entonces perdemos todos, nos deshumanizamos, nos destruimos. Ojalá vengan los mejores sentimientos en cada uno que ve esa fotografía y pueda hacer el mejor aporte en bien de nuestros hermanos, porque en la medida que ayudamos al que está sufriendo, nos ayudamos a nosotros mismos, todos. Eso es así, porque todos somos hermanos y somos humanos además. Muchas gracias. La última pregunta está a cargo de la periodista Claudia Chicas de Radio Nacional. Buenos días, arzobispo. Sabemos que en la Asamblea Legislativa está pendiente todavía la aprobación y sobre todo el acatamiento de una resolución de la Sala de lo Constitucional, y es en materia de
como quedó derogada la ley de amnistía, se le mandó a la Asamblea Legislativa crear una ley de reconciliación. Sin embargo, los diputados han pedido una prórroga para el 13 o al menos en la quincena de diciembre poderla aprobar. Ahora bien, ¿cuál es su sentir, arzobispo, en cuanto a esta prórroga que está pidiendo la Asamblea Legislativa? Sabemos que se le mandó por parte de la Sala a cumplir lo más pronto posible y en reiteradas ocasiones incluso usted ya ha dicho que es un tanto injusto que participantes en ese momento de la guerra estén dentro de una comisión en la Asamblea Legislativa decidiendo esta ley de reconciliación. ¿Cuál es su postura, arzobispo, ante esta petición de prórroga para aprobar una ley de reconciliación? Sí, muchas gracias por la pregunta. Según tengo entendido, la Sala Constitucional, de lo constitucional, dio a la Asamblea todo este tiempo, 2 años, para que se hiciera esa ley de reconciliación. Pero no se quiso atender. No me pregunte los motivos, pero los hechos, señalo el hecho. No se atendió el mandato de la Sala. No se le contradijo, pero hay que pasar el tiempo. Ya cuando está para fenecer el periodo, que me parece que ya está concluyendo, queda un mes o algo parecido, para que esto termine. Entonces, un poquito antes quizá, seguramente unos meses antes, se hizo ese intento de pasar una ley que, para decirlo de forma clara, es otra amnistía que no una ley de reconciliación, para que nos entendamos. O si se quiere, una ley de falsa reconciliación, que no llevaría nada. Y por eso levantamos la voz en aquel momento, y gracias a Dios, y gracias a la intervención de tantos, no se aprobó. Y dijeron los señores diputados que mejor iban a dejar en stand-by, y se ha quedado ahí. Ahora que ya concluye el periodo, están pidiendo este tiempo más a la Sala de lo Constitucional. A mí me parece que está bien, ¿cómo no? Si no se hizo en 2 años, pues ¿cómo se va a hacer en los poquitos días que queda? Tienen que tomar más tiempo, y que se ocupe el tiempo necesario es conveniente, ya que no se aprovechó el tiempo que dio la Sala de lo Constitucional. Para mí no es el problema el tiempo. El problema está en que se haga como debe hacerse. Ya la Sala misma, en la sentencia, tengo entendido, establece algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta para que haya verdadera justicia, que se hagan los juicios, que haya una justicia transitoria, restaurativa, pero transicional, pero que se haga con juzgados especializados, de tal manera que se conozcan los que cometieron aquellos crímenes y que pidan perdón a las víctimas, y que, hayan medidas sustitutivas, que no necesariamente vayan a la cárcel, pero que de alguna manera haya una justicia para que se pueda perdonar, y que a las víctimas también se les haga justicia en el sentido de restaurar en la medida de lo posible. Es necesario que se les restaure por sus daños. Entonces, ahora bien, en aquel momento, cuando así deprisa quisieron pasar esa ley de la que estamos hablando, que sin duda no es de reconciliación, que está muy lejos de serlo, que más bien es otra ley de amnistía, pues se creó una comisión ad hoc en la que estaban muchos de los diputados en esa comisión, que son parte del conflicto, que fueron parte del conflicto, pues eso es así. Y entonces hay conflicto de intereses, naturalmente. El legislador no podría conocer de una ley que se está gestando en
en el caso de que esté implicado. No puede ser, no tiene sentido. Deberían, pienso yo, disculparse pues, de no poder conocer, ¿no? Y que sean otros que no han tenido nada que ver en el conflicto los que traten en la elaboración de esta ley, aprobación de esta ley, o sea, en la comisión pues ad hoc para la legislación en este aspecto. Eso me parece que no es necesario decirlo, sino que de su peso cae. De lo contrario, ya sería una elaboración viciada, que carecería de legitimidad. Yo espero que no lo hagan, que en este tiempo que están pidiendo van a ver la recomposición de esa comisión ad hoc legislativa para que todos los miembros de la comisión estén libres totalmente. Entonces sí estarán en condiciones de tocar el tema. Y luego, como ya dije, ojalá sea una ley verdaderamente de reconciliación como debe serlo. Mucho necesitamos la reconciliación en nuestro país, pero la reconciliación pasa necesariamente por el camino de la verdad y la justicia. Si no hay la verdad ni la justicia, no puede haber reconciliación. No lo digo yo, sino que esto es elemental, es como una ecuación matemática simplísima. Si no hay conocimiento de la verdad y no hay la más mínima justicia, como es la justicia transicional que sugiere la misma sala, entonces no puede haber reconciliación. Tan sencillo como eso. Esperamos que ahora sí se haga una ley que sea verdaderamente capaz de llevar esta sociedad a la reconciliación. Que quede claro que nosotros no estamos en favor de la venganza, no estamos pidiendo venganza, ni mucho menos, sino que tiene que haber la verdad y la justicia para que haya reconciliación y paz necesariamente.